Hola, mi nombre es Gerardo Neugobsen y quiero agradecerte por participar de mi presentación, donde estaré conversando sobre la relación entre las industrias creativas y culturales y el coronavirus, cuáles son algunas reflexiones y también cuáles son los aprendizajes que trae consigo este fenómeno. Para eso quiero empezar por compartir contigo una visión respecto de cómo es el proceso de creación de valor en las industrias creativas, que me va a ser útil para poder analizar luego qué pasó con las industrias creativas en el coronavirus. Partimos de la existencia de los creadores y todas las personas que generan elementos basados en la cultura, basados en el arte, basados en el patrimonio, y que van a tomar distintas formas. Van a ser libros, películas, comidas, videojuegos, etc. Ubicémonos en el momento en que ese creador o creadora concluye su obra. Imaginemos, por ejemplo, nuestro querido Gabriel García Márquez en los años 60 del siglo pasado, terminando Cien años de soledad, poniendo el punto final a su obra. ¿Qué es lo que García Márquez tiene en sus manos en ese momento? Lo que tiene es un acto creativo, un acto creativo que en ese momento no tiene valor de cambio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si él en ese momento quisiera ofertarlo, decirlo, bueno, te lo vendo por tanto, probablemente no sea tan fácil venderlo, ¿sí? Por varios motivos. Fundamentalmente, ni porque él es conocido como artista, ni porque su obra es conocida aún. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Tiene que ocurrir un proceso de circulación por la sociedad, de tal manera que ese acto creativo entre en contacto a través de los espacios culturales con los públicos, con los críticos, con los periodistas, con los medios de comunicación, con los especialistas. En ese proceso de circulación, en ese proceso de contacto, es que ese acto creativo va a ir ganando valor simbólico, ¿verdad? Ese elemento que en un momento dado, digamos, no tenía valor solamente para García Márquez, su familia, sus amigos, ahora que empieza a ser conocido, empieza a ser valorado, va incrementando lo que llamamos su valor simbólico, que es muy diferente al proceso que lleva adelante cualquier objeto, una silla, un automóvil, un litro de leche, porque esos objetos son utilitarios, nacen con un valor de uso, lo cual ya les da un valor de cambio, les da un valor de mercado. En cambio, 100 años de soledad o cualquier acto creativo no nace con un valor utilitario, sino que nace de la expresión, nace de la imaginación y va a ir incrementando otro tipo de valor que el valor de la silla, que es el valor simbólico. Ese valor simbólico es importante porque va a satisfacer necesidades humanas que son fundamentales y que de alguna manera no están consideradas en la economía tradicional. Hablo de la identidad, hablo de la pertenencia, hablo de la libertad, hablo del placer y muchos otros que el economista chileno Manfred Max Neff ha descrito maravillosamente. Bien, cuando esta obra se ha circulado y ha adquirido valor simbólico, lentamente va adquiriendo lo que llamamos el valor de cambio, es decir, que puede ocurrir y va a ocurrir que ese acto creativo ahora pueden haber personas que estén dispuestas a dar algo de valor a cambio por el valor que me está entregando, en este caso, 100 años de soledad. Ese valor de cambio, ese valor, esa entrega de retorno puede ser monetario, pero y es muy importante esto, es el prestigio, es la trayectoria, es el reconocimiento que va construyendo ese creador y va construyendo su obra, que es lo que finalmente va a definir esa combinación de valor simbólico y valor de cambio en convertir el acto creativo en un bien cultural, ¿sí? El bien cultural que va a trascender, ¿sí? va a pasar a ser parte de los íconos culturales o de los elementos que consideramos valiosos, tanto por el lado del creador o la creadora, como de lo que ha creado, su acto creativo. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de creación de valor transcurre en esto que llamamos los espacios culturales, que son las librerías, las salas de teatro, las salas de música, las salas de espectáculos, las salas de cine, las bibliotecas, los museos, que son los espacios físicos fijos. Pero también tenemos los espacios efímeros,
los festivales que se organizan al aire libre, los conciertos al aire libre, etcétera, son espacios efímeros que cumplen con esa función de vincular el acto creativo de determinados creadores con los públicos, y ocurre esa alquimia, esa magia, donde eso que se presenta va adquiriendo valor simbólico y con eso va a ir adquiriendo probablemente valor de cambio. Ahora bien, cuando se da esta conjunción de elementos, lo que estamos creando son mercados. El mercado de la música, el mercado del cine, el mercado de los audiovisuales, el mercado editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se producen además todas estas vinculaciones. Esos mercados son los territorios donde operan justamente las industrias culturales y creativas. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa entonces cuando introducimos la dimensión de Internet? ¿Sí? La dimensión digital. Hasta antes del COVID, entonces, Internet tenía una función muy clara: ser un espacio de difusión, un espacio de promoción, de posicionamiento. Prácticamente no cumplía otra función. ¿Sí? Creábamos las redes, anunciábamos lo que íbamos a hacer, los flyers digitales, las páginas web, los blogs, etc. Pero básicamente con una funcionalidad comunicacional. ¿Qué pasa cuando se cierran los espacios físicos? Que es lo que ha ocurrido con Internet, con el COVID, perdón. ¿Sí? Lo que ha ocurrido es que, en teoría, ese espacio de intercambio, ese espacio de transacción de valor por valor, queda eliminado del juego, con lo cual podríamos pensar, bueno, ¿y entonces cómo va a ocurrir? Y ahí es donde opera, digamos, el COVID como un acelerador de procesos. ¿Sí? Podemos pensar en el COVID desde su faz negativa, digamos, lo que ha traído con temas de fallecimientos, enfermedades, problemas económicos, etc. Pero también podemos pensar qué es lo que está trayendo de aprendizajes que podamos aprovechar para el futuro. Y básicamente es que el espacio virtual de Internet, que antes fungía solamente como espacio de comunicación, de marketing, ahora se ha convertido en un espacio cultural propio. Es decir, que el mismo espacio de Internet ha cambiado su funcionalidad. Lo vemos en la cantidad de conciertos que se están presentando, lo vemos en los nuevos lenguajes que están apareciendo, las nuevas producciones que están transcurriendo en esa dimensión que podemos llamar Internet. Es decir, que la funcionalidad de Internet se ha modificado. No solo que, sirve para promocionar, etcétera, sino que sirve como plataforma de vinculación, como plataforma de creación y sobre todo como plataforma para continuar como una especie de bypass ahí donde los espacios físicos en estos momentos no están pudiendo operar, generando valor simbólico, generando valor de cambio, etc. Entonces vemos que el impacto que está teniendo el COVID en las industrias creativas, aliado al tema de 4.0, está generando nuevas oportunidades que enseguida vamos a analizar cuáles son. Ahora bien, pensar que todo esto está ocurriendo bajo, el marco del COVID es ignorar que todo esto ya tiene un proceso que viene de antes, porque nosotros estamos en plena transformación civilizatoria. Antes de la llegada del COVID ya se estaban produciendo transformaciones radicales, pasando de la era industrial a la era del conocimiento. ¿Sí? Esto ya lo plantea Peter Drucker en los años 60, fíjense, ¿sí? Cuando habla de la sociedad de la información. Hoy hablamos de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, como dice mi colega Germán Scorsia en otro de los foros, la sociedad de la imaginación, ¿sí? Lo cual está en línea con lo que está ocurriendo en la relación entre Internet y las industrias creativas y culturales. ¿Sí? Pasando de modelos físicos a modelos virtuales. Eso no quiere decir que esto va a quedar así, que no vamos a volver a lo físico, a lo presencial. Simplemente se ha abierto una dimensión que a muchos les ha abierto los ojos y les ha servido para transformar lo que llamamos su modelo de negocios. Ahora bien, nosotros estamos aquí en la transición entre una era que se está quedando obsoleta y una era que está comenzando. Una era en donde la creatividad, la cultura, el conocimiento, la innovación
ya están empezando ocupando lugares centrales en los procesos productivos y económicos, no solo de las industrias creativas y culturales, generando nuevas narrativas culturales, sociales, productivas, tecnológicas, nuevos objetos tecnológicos, ¿sí? Los smartphones, nuevos saberes, nuevos imaginarios tecnológicos y también nuevas formas de relacionarlos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viviendo es un proceso que ya se venía gestando y que el COVID lo que ha hecho es acelerar. Fíjese que tomando estos elementos, creatividad, cultura, conocimiento, información e innovación, como las nuevas materias primas de la economía, los nuevos activos que ahora son intangibles. Y tal vez no me crean todo esto que estoy diciendo, pero fíjense la siguiente filmina, donde vemos que las empresas que son líderes en las distintas industrias, lo son no tanto por el producto o el servicio que están entregando, sino por el modelo de negocio que está basado en innovación y en creatividad. Es decir, que esto que estamos hablando, que le está ocurriendo a las industrias creativas, ya venía ocurriendo en otros ámbitos, ¿sí? Esta incorporación de la dimensión de la creatividad y de la innovación con uso de la tecnología para generar nuevas formas de crear valor. Un caso clásico es el de Starbucks, ¿sí? Que si bien no utiliza demasiado la tecnología, sí podemos entender el cambio de modelo de negocio, porque imagino que conocemos todos Starbucks como la empresa que vende, digamos, café en esos espacios particulares, en donde el precio del café es varias veces superior al de la cafetería tradicional. ¿Y por qué es eso? No porque el café sea mejor, que lo ignoro, sino porque está ofreciendo una experiencia diferente. Y ese cobro, digamos, diferencia en el valor de lo que estoy consumiendo, tiene que ver con la experiencia que yo puedo vivir sintiéndome prácticamente en mi hogar, con un sofá cómodo, con wifi gratis, sí, que ahora ya es una normalidad, pero cuando Starbucks introdujo este modelo fue realmente una transformación disruptiva. Y así con cada una de las empresas. Entonces vemos que estamos en un periodo, en una época de grandes transformaciones, en donde las industrias creativas y culturales emergen con muchísima fuerza, integrando todos estos elementos: tecnología, creatividad, innovación, cultura, conocimiento. Como es emergente, todavía, digamos, no tenemos consenso respecto de cómo se configura todo esto. En pantalla vemos, por ejemplo, el diseño que ha hecho Naciones Unidas a través de UNCTAD, organizado en patrimonio, artes, medios de comunicación y creaciones funcionales. Sin embargo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene esta otra formulación de cómo se estructuran las industrias creativas. Como sea, sabemos que integra, y esto es lo interesante, toda una gran cantidad de actividades que hasta el momento estaban de alguna manera desintegradas, ¿sí? Estaban dispersas. Ahora, todo esto que vemos en pantalla, arquitectura, turismo, diseño, editorial, publicidad, videojuegos, animación digital, etcétera, tienen idiomas en común a través de las industrias culturales y creativas, y con, digamos, el aceleramiento del uso de lo digital, se han integrado aún más, generando nuevas opciones. Bien, ¿qué podemos entonces aprender del COVID? ¿Qué es lo que nos va a enseñar el COVID? Me quiero referir a un estudio, estamos ahora en noviembre, finales de noviembre de 2020, un estudio que acabo de hacer a finales de octubre con mi colega para el Ministerio de Cultura de Panamá y para el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un estudio nacional de las industrias culturales y creativas. El segundo producto que les estoy presentando ha tomado un grupo de emprendedores con determinadas características y ha hecho una serie de investigaciones de donde han surgido datos importantes. Primero, ante la pregunta de si ha cambiado algo en sus procesos, en su modo de trabajar, en su modelo de negocios, el 55% plantea que ha digitalizado su actividad y el 20% que ha diversificado, sobre todo hacia productos digitales, ¿sí?
El 18% que indica que permaneció es porque ya trabajaba en el mundo de lo digital, desde el tema de servicios de software, videojuegos, animación digital, etcétera, y que incluso han mejorado su posicionamiento y sus ingresos. Un 5% no sabe, el 2% cambió radicalmente a partir del COVID. Preguntados por cuáles son las estrategias para reactivarte, cómo vas a hacer para volver, el 50% plantea la virtualización de lo que ya venía haciendo. Así que si estaba dando cursos presenciales o se hacía actividades presenciales, ahora las está haciendo de manera digital. El 38% plantea un uso intensivo de lo que son las redes, el marketing digital, como nuevos canales de e-commerce y sobre todo, dato muy importante, darse cuenta que pueden salir a mercados internacionales y que incluso Internet es un mercado en sí mismo. El 10% otras opciones que no son relevantes. ¿Cómo ha sido el proceso de incluir la digitalización? Bueno, el 5% ya venía trabajando, no hubo cambios. El 53% del que hablábamos antes dice que ha sido una transición, digamos, apropiada, que no han tenido grandes dificultades, mientras que el 25% lo ha percibido como un tema acelerado, como compulsivo. El 3% está en proceso y el 8% y el 5% están teniendo dificultades o les está costando esta transición. Pero vemos que la mayor parte de este grupo de emprendedores está incorporando esta dimensión como una dimensión, ya no como una herramienta que uso cuando necesito, sino como una dimensión del trabajo cotidiano. ¿Cuáles son las áreas de capacitación preferidas? Bueno, fundamentalmente lo digital, la virtualización de lo que viene haciendo y sobre todo el management orientado a la gestión de lo digital. ¿Sí? Luego lo técnico, pero muy específico. Y un dato muy importante y muy revelador. Preguntamos cuáles fueron las enseñanzas que te trajo estos 6, 7, 8 meses de confinamiento. Y el más importante fue el fortalecimiento personal. ¿Sí? Es decir, que han descubierto de alguna manera, han podido identificar y descubrir cualidades o competencias, podemos decir, de adaptación a los cambios, de gestión de la incertidumbre, de transformación de modelos de pensamiento y se sienten fortalecidos, acompañados en línea diagonal, vemos, con el desarrollo de la creatividad aplicado al modelo de negocios. Eso se reafirma con este indicador de cambios de procesos, es decir, la mayor parte está cambiando sus procesos, llevando a la diversificación junto con la digitalización. Y también un punto importante es que han manifestado mucho más interés por los aspectos financieros, que sabemos que en el sector de la cultura es una materia pendiente, pero trabajando tanto de la previsión como de la optimización de los recursos financieros y un poco menos en los procesos colaborativos, imagino que por estar muy ocupados en el fortalecimiento personal, ¿sí? Entonces, vemos que en realidad para un grupo importante de emprendedores el COVID ha traído una serie de enseñanzas, aprendizajes que lo podemos ver en la siguiente filmina. ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, que la precariedad laboral y la monetización de las entregas culturales siguen siendo una asignatura pendiente. Y aparece la pregunta, bueno, ¿cuáles son los modelos legislativos que acompañan todas estas nuevas formas de trabajar, todas estas nuevas formas de generar valor, de capturar valor, y también cómo desde lo legal se, digamos, regulan las nuevas formas de monetización que vamos a ver al final? El desarrollo de competencias para la gestión de la incertidumbre y de la gestión del cambio, ¿sí? En donde la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las competencias que debemos desarrollar? Siendo fundamental esto de la gestión de la incertidumbre, porque lo que tenemos por delante sigue siendo aún mucha incertidumbre. La globalización de los públicos ha sido un despertar para muchos, darse cuenta que pueden acceder a públicos internacionales desde su casa. Tenemos el caso de una docente de teatro que tuvo que cerrar forzadamente su academia de teatro aquí en Panamá,
y llevó su academia a lo virtual y pasó de, digamos, vender sus cursos al público local, cercano, en Panamá, a tener alumnos ahora en Argentina, en Colombia, en Honduras, en Costa Rica, incrementando sus ingresos y reduciendo sus costos, ¿sí? Darse cuenta que la cultura tiene una capacidad de resiliencia sumamente fuerte y de mucha capacidad innovadora, no solo en los productos, ¿sí? Y esto es muy importante, no solo en los productos, sino en los modelos de producción, los modelos de distribución, en los modelos de captura, es decir, el modelo de negocios de captura de valor, ¿sí? Y tomar conciencia de que el ámbito digital es el ámbito productivo, es un nuevo paradigma productivo, donde la pregunta sería cómo aprovechar todas estas nuevas posibilidades que nos está ofreciendo el entorno digital, con una reducción brutal de costos, con una ampliación casi infinita de llegada a nuevos mercados, etcétera, etcétera, y muchos otros beneficios. ¿Qué nos enseña la economía creativa, la economía que sustenta los modelos de negocio de la industria creativa? Bueno, básicamente ha creado un idioma en común entre todos estos sectores que veíamos antes, que permite ahora vincular bajo denominadores comunes basados justamente en estos activos intangibles a actividades productivas que no estaban relacionadas entre sí, ¿sí? Pasar a una lógica de abundancia en lugar de una lógica de escasez, dado que la materia prima que da sustento a la industria creativa es la creatividad, que es infinita e inagotable, la cultura lo mismo, el conocimiento lo mismo. Es decir, que estamos frente a nuevos modelos, nuevos paradigmas económicos y productivos. Las cualidades que poseen estos activos intangibles, que bueno, que son muchas y variadas, que no voy a tratar aquí, pero que permite pensar y diseñar nuevos modelos de negocios, y entender que las industrias creativas son mucho más que solo un ecosistema productivo, porque impacta en muchos ámbitos de la sociedad. En otras industrias es un sistema de innovación en sí mismo, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de estas cualidades que poseen las industrias creativas y que también desde el lado de consumo ha cambiado completamente los patrones, ¿sí?, de comportamiento, en donde a través de las redes el consumo cultural ocurre fundamentalmente a partir de las influencias mutuas que se generan los públicos entre sí, lo cual cambia entonces la lógica del marketing. Ya para ir terminando, entonces, este es el modelo, por ejemplo, de la industria de la música tradicional, un modelo muy industrial del compositor a los medios y al consumidor. Ya vemos hoy que esa industria se ha transformado radicalmente, donde interviene en cada uno de los ámbitos lo digital, y pensemos que si un artista, un representante artístico no maneja todas estas redes que estamos viendo en pantalla, ¿sí?, que tienen que ver con los básicos, Facebook, YouTube, TikTok, etcétera, los que permiten compartir la música, los que permiten vender el e-commerce, los que permiten promover conciertos, vender entradas, las que permiten generar noticias, las que permiten medir los resultados, las que permiten la colaboración entre artistas, las que permiten la medición en los posicionamientos en Internet, los que permiten promover. Si un representante artístico no maneja todas estas redes, pues no está haciendo bien su trabajo. Y ahora sí, vamos a una nueva etapa, que es lo que llamamos la tecnología blockchain. ¿Sí? Una tecnología que no voy a entrar en este momento, mi colega Mauricio Tobar ha hecho una presentación, está haciendo una presentación sobre el tema de blockchain, pero es lo que está permitiendo nuevas formas de monetización, nuevas formas de, digamos, captura de valor a los creadores, que siempre son los que menos perciben, ¿sí? Que permite, bueno, realizar contratos que llamamos inteligentes, permite seguimientos minuciosos de qué está pasando con los usos de las obras creadas, etcétera, etcétera. No me voy a meter en este tema, pero sí presentar algunas de las plataformas que ya existen. Por ejemplo, Tokit es un sistema que cada uno de nosotros puede crear su propio sistema de blockchain. Viberate es un sistema que vincula
productores con artistas, haciendo uso de tecnología blockchain. Kodak, la famosa Kodak, que ya creíamos desaparecida, ha creado un sistema de, digamos, seguimiento de derechos autorales para fotógrafos, haciendo uso de blockchain y haciendo uso de nuevas tecnologías. Singular TV y Flixo, que es una compañía argentina, son estilo Netflix, pero en donde se utiliza blockchain y donde las regalías, los beneficios van directamente a los creadores y a todos los que participan en la cadena productiva. Es decir, que incluso Amazon, por ejemplo, ya ofrece un sistema de blockchain que podemos utilizar, y Microsoft tiene también su sistema Azure, que es basado en blockchain. No voy a ahora avanzar en esto. Tenemos una conferencia en este foro sobre ese tema. Así que bueno, en definitiva, el coronavirus y las industrias creativas ha generado, por un lado, digamos, cuestiones muy traumáticas, muy dramáticas, pero por otro lado ha abierto una serie de posibilidades que son en sintonía con lo que está pasando en la sociedad. La innovación, los cambios en los modelos productivos, los cambios en los modelos económicos, que tienen sobre todo la base de la innovación. Recordemos, pensemos que innovar es ir hacia lo desconocido, porque si estamos innovando estamos haciendo algo que aún no existe, en donde tenemos que explorar, tenemos que descubrir, menos planificación, ¿sí? Y aplicar todas las herramientas que existen para llevar adelante procesos de innovación. Agradezco mucho tu atención, agradezco mucho tu tiempo. Ahí queda mi correo electrónico si te quieres comunicar conmigo, y espero que todo el foro te sea de mucha utilidad. Hasta la próxima y muchas gracias de nuevo por tu atención.